Ok, muy buenos días, estimados estudiosos. Un placer saludarlos el día de hoy. Vamos a hablar el día de hoy de nuestra primera o segunda, perdón, encuentro sincrónico. Voy a tratar a ver un momento si puedo acomodar un segundo estas diapositivas, un segundito. Y bueno, pues ya empezamos en breve lo que tenemos dispuesto para hoy, el día de hoy. Bueno, entonces, como lo pueden ver en su diapositiva, el día de hoy tenemos una presentación referente a la política ambiental de Colombia. Vamos a hablar un poco del tema, vamos a hablar pues de los fundamentos jurídicos, legales, constitucionales y demás que se disponen en esta materia ambiental en Colombia. Entonces, pues vamos a dar inicio a ellos. Reitero, pues cualquier pregunta, por favor, me la van indicando o los que lo vean de manera diferida eh, me pueden escribir a los correos electrónicos o por los medios institucionales para iniciar. Voy a hacer una pequeña prueba y ya empezamos. Un segundo, por favor. Quiero mirar que se vea bien la pantalla. Perfecto. ¿Está bien? Ok. Bueno, pues damos inicio a ello. Como les indicaba, pues vamos a hablar hoy de la política ambiental de Colombia. En donde va dirigido pues a brindarnos todas estas definiciones acerca de lo que se dispone en materia normativa ambiental en Colombia para la práctica de la política ambiental. Vamos a iniciar entonces. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? El primero, como lo indica esta presentación, es estudiar todas las políticas ambientales dispuestas en Colombia para proteger, para conservar y para recuperar todos los recursos naturales renovables que tenemos en Colombia y garantizar sobre todo el principio de sostenibilidad ambiental, que es por lo que está dirigida a las políticas ambientales en Colombia en este momento, entendiendo la sostenibilidad como el equilibrio que existe entre el aprovechamiento de los recursos naturales, la economía y obviamente de la mano con la sociedad. ¿Para qué? Pues para que también los habitantes de la tierra tengan calidad de vida y también orientar unos criterios y principios orientados a proteger pues el medio ambiente. Es todo el objetivo de la política ambiental. Tenemos que para el desarrollo del tema unas palabras claves para que ustedes tengan en cuenta como lo son los recursos naturales renovables, los no renovables, políticas ambientales. Entonces, cuando nosotros hablamos de los recursos naturales, entendemos que son todos aquellos recursos que nos brinda la naturaleza para poder nosotros subsistir. Hay algunos que se renovan y algunos que no, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta y más adelante vamos a ver dentro de las políticas ambientales cuáles son protección para cuál ellos que se van a renovar, perdón, con el tiempo y aquellos que no lo realizarán. Siempre que hablamos nosotros de políticas, estamos hablando como esas tendencias, esa consecución de metas, ¿verdad? Frente a políticas ambientales para proteger, para conservar y para recuperar. ¿Qué es lo que tiene dispuesto Colombia para que esta política ambiental en Colombia realmente prospere, ¿no? Entonces, y lo que tiene dispuesto para ello. Vamos a empezar entonces con el fundamento constitucional, como no es de otra manera y no puede ser de otra manera, empezar indicando todo el tema de la norma sin hablar de la constitución, que pues es bien sabido que es norma de normas. La Constitución política trae en sí todo lo que se refiere a los derechos fundamentales. Hablamos como por ejemplo el derecho a la vida, que es inviolable, no habrá pena de muerte, ese es uno de los estamentos de nuestra Constitución. Otro de los artículos indican que nadie será sometido a desaparición forzada, ni a torturas, ni a tratos crueles, ni inhumanos, para poder nosotros respetar esta dignidad. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas dentro de los derechos fundamentales que dentro de los derechos fundamentales que el fundamento constitucional nos indica y
existe que se garantiza todas las personas el acceso a la promoción y servicios y protección y recuperación de la salud. Eso es como fundamento constitucional, pues que tendrá que ver esto con el derecho al ambiente, pues ya lo miraremos. Pero en principio tenemos claro que la Constitución Política de Colombia en 1991 como norma nos trae, pues aparte de varios estamentos y directrices constitucionales, pues unos fundamentos de respeto hacia unos derechos fundamentales del ser humano. Bien, en el capítulo 3 de los derechos colectivos del medio ambiente, en el artículo 79, también nos indica que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan atacarlo. Entonces, al ser eh, unos, un fundamento constitucional, como lo pueden ver aquí en este artículo 79, los derechos de colectivos y del ambiente se vuelven así. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Entonces es fundamental. ¿Qué sucede cuando existe un fundamento constitucional? Hay que desarrollar esa norma, hay que con los estamentos que se tienen normativos y todos los instrumentos y todos los principios, dar realidad a esto que está consignado en la Constitución Política. De hecho, nuestro artículo 79 así lo manda. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué se tiene en Colombia para realizar este tipo de fundamentos constitucionales? Bueno, antes de entrar en tema, también quiero hablarles del artículo 80, que es un artículo bastante especial, en tanto nos indica que el Estado debe planificar y manejar todo lo que tenga que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales y garantizar aquello que nosotros llamamos desarrollo sostenible, con los verbos rectores de conservar, de restaurar, de sustituir, pero además tiene que prevenir y controlar todos los factores que impacten al medio ambiente. Entonces, fíjense, aquí, no más en este artículo, estamos hablando de que igual en el desarrollo del aula, ustedes, incluso ustedes como personas que están en el medio y practicando con el tema del aprovechamiento de los recursos naturales, ya pueden colegir que es todo lo que es estudios de impactos ambientales, diagnóstico ambiental de alternativas, procesos sancionatorios y todo eso regulado bajo una determinada norma, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene? Pues de este artículo 80 y del artículo que vimos 79. Esas normas se realizan para desarrollar lo que les decía, este fundamento constitucional. Sin adelantarme en los temas que han de ver, pues quiero ver que conozcan cuál es el fundamento constitucional de esta política ambiental, que es lo que estamos hablando, como les indicaba dentro de la política, ¿verdad? Entonces, fundamento constitucional, tenemos artículo 79, artículo 80. Vamos a hablar entonces del fundamento legal. Como les indiqué, este fundamento constitucional se tiene que materializar en leyes, en normas, en decretos, en resoluciones, etcétera, en donde garanticen la aplicabilidad de estos fundamentos constitucionales. Tenemos entonces como fundamento legal el primero, que quiero que entiendan esto desde el primer momento. Este decreto ni deroga, ni cambia, ni elimina, es decir, el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, su única y verdadera función es compilar. Él no deroga absolutamente nada. Entonces, ¿qué es y cuál es el fundamento principal de este decreto? Pues la compilación de normas expedidas por el Gobierno Nacional mm, para que esto quede solamente, digamos, de esta manera en un solo texto, para facilitar, por ejemplo, la búsqueda de normatividad, en fin, pero ustedes cuando empiecen a ver el decreto 1076 del 2015, lo que van a ver es que este decreto remite a la ley que determine, por ejemplo, si estamos hablando de licencias ambientales, nos va a remitir a la norma referente al decreto ambiental. Obviamente la nombra. Entonces, tenemos el decreto 1076 del 2015 como norma que compila las normas ambientales. Bien, esto es importante.
como fundamento legal de la política ambiental. Vamos a hablar entonces del decreto 2811 de 1974, que es referente al Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Este fue uno de los primeros decretos que se instauraron aquí en Colombia en pro de la protección de los recursos naturales. Hubo unas conferencias que ustedes ya leyeron, cómo fue el inicio todo de esta temática ambiental y de protección ambiental, que fue más o menos pues por los 70, 72, 73 con crisis que venían económicas. Le dimos un vistazo como a la parte ambiental y dijimos, hey, aquí pasa algo, aquí el ambiente está siendo perjudicado. Vayan allá a sus tierras, a sus países y emitan una ley de protección a los recursos naturales que se están viendo afectados. Y es así como Colombia, con este decreto 2811 del 74, inicia esta protección de manera legal. O sea, no con esto quiero decir que no existan normas anteriores. No, lo que estoy diciendo es que se empieza a materializar este derecho internacional ambiental aquí propiamente dicho en Colombia. Entonces, es nuestro Código Nacional de Recursos Naturales Renovables que aún sigue vigente y que la principal preocupación fue preservar, restaurar, conservar y mejorar la utilización de los recursos naturales renovables. Entonces, para que tener en cuenta como fundamento legal. Ya después vamos a desarrollar las temáticas, pero ahorita lo que me interesa es que queden estos fundamentos constitucionales seguidos de los fundamentos legales. Continuamos con este fundamento legal y puedo indicar que esta ley 99 de 1993 para mí, en el concepto personal, fue una de las leyes, es una de las leyes más importantes, es la columna vertebral de todo el Sistema Nacional Ambiental de Colombia, no solamente porque lo crea, sino que además le pone forma a este ministerio, le pone cabeza, le pone norte y ordena todo el sector público junto con sus instituciones para garantizar realmente esta protección. Organiza lo que se denomina el Sistema Nacional Ambiental, que se reconoce como el SINA, y bueno, varias disposiciones más, dentro de las que nos indica claramente todos los principios de la política ambiental en Colombia, ¿no? Todos los principios generales ambientales que son equivalentes también a la política ambiental de Colombia. Entonces aquí relaciono algunas sin estas ser las únicas y me parecen bastante interesantes porque han hecho bastante eco a nivel de ciudadanía. Entonces las primeras, uno de los principios es y de estas orientadas a la política ambiental de Colombia es la que vemos allí, en donde nos indica que las zonas, por ejemplo, de los páramos y subpáramos y nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos serán de objeto de protección especial. Yo creo que esto lo hemos visto con las últimas jurisprudencias, las últimas decisiones judiciales, en donde estas zonas son realmente protegidas, donde se tiene que se establecen incluso unas medidas bastante especiales para su protección. Pues, ¿por qué será? Porque son zonas en donde están protegiendo el principal recurso que precisamos, que es el agua. Otra de las políticas ambientales es que el Estado fomentará la incorporación de costos ambientales y el uso de instrumentos económicos justo para preservar, corregir y restaurar todo el tema del deterioro ambiental para la conservación de recursos naturales. Ojo, entonces aquí nos está hablando, y ya lo veremos, de unos instrumentos económicos. Claro, para nosotros poder continuar con la preservación y la conservación se necesita estos instrumentos para que den el valor y para tener el soporte económico para realmente que el Estado pueda fomentar dichas actividades, ¿no? Dentro de la política ambiental de Colombia. Indica a su vez que la acción para la protección y recuperación ambiental del país no solamente es del Estado como se creía en su momento, ni solamente de determinado sector, sino es una tarea conjunta que se coordina además a través del Estado, la comunidad, todas las organizaciones, todo el sector público, privado, quien tiene que apoyar para la protección ambiental y obviamente pues delegar algunas funciones dentro de esta cadena de protección para absolutamente todos. Cuando nosotros hablamos entonces de la Ley 99 y frente a la política ambiental de Colombia, hablamos
algo que miraremos por allá cuando desarrollemos el tema de licencias ambientales, que es el estudio de impacto ambiental, que es uno de los estudios necesarios. Digo uno porque son varios estudios necesarios. Fíjense que desde la ley 99 ya lo dicta. Dice que será este instrumento para tomar todas las decisiones respecto a la construcción de obras y que evidentemente afecten significativamente el medio ambiente. Entonces, este documento es con detalles técnicos, sociales, jurídicos, de suelos, de, bueno, en fin, dependiendo de la licencia a la que esté sometida al proyecto, pues este estudio de impacto ambiental será a su vez con las características que exige la ley para presentarlo ante las autoridades ambientales, ¿no? Entonces, como indico, no solamente es este estudio, hay otro que es, por ejemplo, el diagnóstico ambiental de alternativas para determinados proyectos que tengan una complejidad, ¿verdad? Entonces, pues que bueno, dentro de los estudios ambientales que se presentan para la política ambiental de Colombia, se dicta dentro de esta ley como fundamento legal. Hablo sin ahondar en el tema porque solamente, reitero, el tema de hoy es la política ambiental y indica algo muy interesante frente a la biodiversidad del país, porque nos indica que por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad deberá ser protegida de manera prioritaria y aprovechada en forma sostenible. La biodiversidad del país llama la atención además por su capacidad de ser un gestor de economía, incluso de paz, incluso de desarrollo. Entonces, indican que es patrimonio nacional y al ser patrimonio nacional es de interés de la humanidad y al ser interés de la humanidad, pues lo protege el país de manera prioritaria y deberá ser aprovechado de manera sostenible. Les invito entonces que le echen un vistazo a este fundamento legal de la Ley 99 de 1993 en estos artículos donde nos está estableciendo todas las políticas ambientales en Colombia de nivel nacional para la protección del derecho del medio ambiente. Entonces, cuando nosotros ya tenemos, bueno, hay un fundamento jurisprudencial también que son las decisiones de las altas cortes cuando existen, por ejemplo, vacíos normativos en donde ellos a criterio legislativo además establecen determinadas condiciones. Sabemos que todo el tema ambiental es dinámico, cambia de una manera rápida además, entonces no se tiene soluciones para todos. Entonces hay un fundamento jurisprudencial que determina y está detrás de las decisiones eh, normativas, ¿no? Para apoyarlas además. Entonces hablamos entonces de este fundamento constitucional, de este fundamento legal de las políticas ambientales de Colombia y nos insta a aplicarla. Entonces, para la aplicabilidad de esta política ambiental, la norma nos da, la política ambiental nos da determinados instrumentos para realizar y para poner en marcha esta política ambiental. Tenemos entonces en doctrina, ¿no? Por varios autores nos indican que estos instrumentos de política ambiental pueden ser amplios y nos traen una lista de acuerdo a cada criterio de la persona o del escritor o del estudioso del tema. Sin embargo, pues aquí traemos cuatro bastante representativos y en donde a mi criterio pues reúne de una manera adecuada estos instrumentos de política ambiental que se disponen para el estudio para el estudio y además aplicación de la política ambiental. Tenemos entonces el instrumento de regulación directa, el instrumento administrativo de planificación, los instrumentos económicos que algo hablamos anteriormente y los instrumentos de educación e investigación científica y asistencia técnica, ¿no? Como desarrollo de tema. Entonces, estos instrumentos, vamos a hablar del primero de ellos, que es el instrumento de regulación directa, ¿no? Hablamos de estas herramientas dispuestas para aplicar a esta política ambiental. Entonces, se tiene que estos instrumentos de regulación directa están basados en la promulgación de normas, ¿no? Eh, digamos que se materializa esta regulación cuando se expiden normas para poner límites
o coerciones o sanciones a aquellos que no cumplan o decidan no cumplir la norma y obviamente da pautas para que exista realmente una protección ambiental y obviamente llevarlo al campo de una conducta ambiental aplicada. Entonces, algunos de los ejemplos de instrumentos de regulación directa, es decir, que son normas, pues tenemos, por ejemplo, una norma de vertimientos muy interesante, que es la resolución 631 del 2015, que nos habla un poco frente a los límites máximos permisibles de determinados sectores para vertimientos, que también hablaremos de ello más adelante. Ahí también estamos hablando todo el tema de licencias ambientales, que es el decreto 2041 del 2014. Y existen, por ejemplo, restricciones sobre manejo de residuos sólidos peligrosos, que existe una normatividad específica y incluso una lista de residuos sólidos peligrosos de estos desechos que hay que controlar y un proceso sancionatorio ambiental a aquellas personas que decían no cumplir la norma, cuáles son las sanciones a las que se verán sometidos dentro de la ley 1333 del 2009. Estos es lo que se estima y lo que se indica como instrumento de regulación directa. Hablamos de los segundos, bueno, y toda la norma que exista es de regulación directa. Hablamos de los segundos, que son instrumentos administrativos o de planificación, y son aquellos que nos que ayudan a hacer un proceso continuo de toma de decisiones. ¿Para qué? Pues para definir estrategias dentro de todo el ordenamiento y planificación territorial. Los recursos naturales tienen que ser planificados, tienen que ser administrados. No es muy fácil empezar de una manera desordenada, porque estamos hablando de aquello que no es tan fácil cuantificar, el agua, los árboles, el aire, ¿sabes? Entonces tenemos que tener unos instrumentos que nos ayuden a planificar o a administrar esos recursos. Entonces, por ejemplo, tenemos los planes de desarrollo, que son las bases para entender todas estas necesidades que están insatisfechas en la población y que esos planes de desarrollo ayuden, obviamente, a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Entonces, pues acabamos de iniciar un plan de desarrollo y bueno, se supone que es lo que indica su texto, plan de desarrollo como instrumento de planificación y administración sin que esto sea netamente y exclusivamente ambiental. Planes de desarrollo educativo, de movilidad, bueno, de ambiental, que es nuestro tema, pero estos planes van encaminados a varias directrices. También, por ejemplo, tenemos los que llaman PONCAS, que son el planeo de manejo ordenamiento de cuencas. Pues ¿para qué? Para pues obviamente planificar y administrar el recurso, que también miraremos más adelante dentro de las políticas de planificación del recurso hídrico, cómo se toma este instrumento. Tenemos también el plan de ordenamiento territorial o los POD, que pues evidentemente hacen eso, ¿no? Ordenan el territorio, indican qué puede ser instalado en dónde, qué no tiene, cuáles son los límites, etcétera, para planificar todo este territorio. También hay unos muy específicos que son planes de vida y estrategias de conservación regionales que ya se hacen, pues como eso, como la palabra lo indica, en el sector regional para conservar este sector. Entonces, como lo ven, estos instrumentos de planificación o administración son bastante interesantes e importantes dentro de la aplicación de la política ambiental en Colombia, que tienen que estar sujetos, lo van a ver en el momento, por ejemplo, de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones, que todo tiene que ir de la mano con el POD, si son vertimientos con PONCAS, mirar el plan de desarrollo, escuchar a la ciudadanía en los planes de vida, en donde pues estos instrumentos de planificación tienen que tener y tienen que tenerse en cuenta para la aplicabilidad de esta política ambiental. Igualmente dentro de los instrumentos tenemos los económicos, como les indicaba, que se ha considerado para resolver el tema de los problemas ambientales, como nos indica este autor Rodríguez Becerra, que en Colombia se ha considerado los instrumentos económicos para resolver y como estrategia de resolver los problemas ambientales. También veremos un poco de tasas, de incentivos, de creación de mercados, de impuestos, subsidios y cómo
con tasas retributivas compensatorias, por ejemplo, el aprovechamiento forestal, que también es importante el 1% obligatorio por la utilización de aguas. Y todos estos instrumentos que nos ayudan de alguna manera a, a proteger y una estrategia para resolver estos problemas ambientales que tenemos. Un ejemplo de instrumentos económicos lo puedo destacar en la Ley 1715 del 2014, en donde da determinadas dádivas, por ejemplo, el descuento del 20% frente a inversiones que se realizan para control y mejoramiento en el materia ambiental. Hay otros, por ejemplo, que son la exclusión del pago del IVA cuando se adquieren elementos, equipos y maquinarias destinados aquí, pues al control y al mejoramiento ambiental. Igual exclusión del IVA en equipos que se importan con el mismo propósito. Hay un pago, por ejemplo, de solo el 5% para vehículos eléctricos y beneficios tributarios a aquellos proyectos que incentivan el ecoturismo o inversiones de generación de fuentes de energías renovables no convencionales. Hablamos acá, por ejemplo, entonces de la eólica, la fotovoltaica, la térmica, la biomasa, por ejemplo, en donde estas personas que realizan esos proyectos tienen algunos beneficios tributarios que esta ley 1715 trae para aquellas personas que incentiven. Entonces, aquí estamos hablando de instrumentos económicos no solamente que se exigen a aquellos que van a contaminar, sino a aquellos que aportan a la actividad, pues también los excluye y existe pues unos beneficios del no pago de determinados impuestos. Entonces, estos instrumentos económicos no solamente se deben entender como aquello que se le pide a aquellos que están por generar un proyecto, sino también estas exclusiones de pagos de impuestos a aquellos que ayuden con el mejoramiento ambiental y su control. Entonces, así vemos estos cuatro instrumentos de manera general para aplicar esta política ambiental que la Constitución y el fundamento legal nos indican, ¿no? Estos cuatro instrumentos para tenerlos siempre en cuenta. Tres, perdona. Nos falta el último, que es el instrumento de educación de investigación ambiental, que es uno de los propósitos más importantes dentro de la educación. Eh, este es un instrumento de política en donde nos obliga más también a tener conciencia, conocimiento, actitud, aptitud frente a la capacidad de evaluación. Entonces, eh, siempre hay que tener educación frente a este tema y toca investigar. Además, no serviría de absolutamente nada aquello que no se investigue. Bien, entonces están estos instrumentos que nos ayudan también a tomar esa conciencia a nivel de sociedad, pero también nos invita a participar. Existe la participación ciudadana como deber y como derecho. Entonces existen unos mecanismos de participación puntual, que esto será lo último de nuestro tema, como las consultas previas con pueblos indígenas y comunidades negras, que existe una ley determinada, nos indica cómo realizar estas consultas, cómo realizarlas, cómo convocar a la ciudadanía, en qué momento llamarlas, eh, qué sucede si no contamos con ellas. Es obligatorio, además tiene que tener unas garantías para que esa participación realmente se haga de manera efectiva. Existe a su vez unas audiencias públicas ambientales sobre los proyectos y la obligación de socializar estas audiencias sin ser un centro de discusión ni de decisión, sí de socialización y de escuchar las partes frente a la autoridad ambiental. También toda la intervención en procedimientos ambientales, la participación que se tiene en los procesos de planificación ambiental y uno de los que también mecanismos de participación es a través del derecho de petición, que no ahondo en el tema porque reitero, ya luego lo vamos a ver, sino como instrumento de educación, investigación y participación ambiental. Dentro del punto de vista de participación, pues Colombia tiene un- un- una, una grandes aspectos o grandes ítems o grandes formas, mejor, de participación ciudadana. Se dividen legalmente como judicial, administrativa y política.
en donde tenemos, por ejemplo, aquí la acción de tutela, la acción de cumplimiento, existe una acción penal también, o sea, existen unos delitos ambientales que también veremos cuando veamos la parte de responsabilidad, una acción civil en proceso penal y una responsabilidad civil. Si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, la acción de tutela es porque el derecho ambiental, o perdón, el medio ambiente es un derecho fundamental que trae su consigna, su fundamento constitucional. Tenemos también instrumentos de participación administrativa que ya están ante las entidades como la acción administrativa de nulidad, audiencias públicas, derechos de petición que hablamos y las consultas a las comunidades indígenas y negras como estos instrumentos administrativos de participación. Y tenemos los instrumentos de participación política como la consulta popular, el cabildo abierto, iniciativas legislativas dentro de esos instrumentos, ¿verdad? Como participación. Ahora, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos esta política ambiental? ¿Cómo investigamos? Entonces, para ellos existen en Colombia igual 5 institutos de investigación ambiental importantes, como el IDEAN, el que estudia todos los temas frente a la hidrología y meteorología. Tenemos el INVEMAR, que hace todos los estudios de investigación ambiental frente a temas de marinas y costeros. Tenemos también el Instituto Humboldt, que hace referencia a todos los estudios biológicos. El Instituto Sinche, que hace referencia e investigación frente a todo el tema de la Amazonía, y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, que están adscritos a crear nuestra política ambiental para investigar. Recordemos nuevamente que dentro de los instrumentos que nos estamos refiriendo estamos a este educar, investigar y asistencia técnica, dentro de los que indican que, perdón, se debe investigar. Entonces, pues para nosotros poder investigar tenemos que tener pues esas herramientas y estos instrumentos y contamos con ellos a través de estos institutos para brindar una política ambiental adecuada. Tenemos igualmente que ejecutar estas políticas ambientales a través de qué, pues, de nuestras autoridades ambientales, que son varias además, no solamente son las corporaciones autónomas regionales que pueden distinguir en la presentación, sino que tenemos varias, pero las encargadas de ejecutar todas las políticas ambientales son las CAR, que tienen la responsabilidad de aplicar la política a nivel subnacional. Como lo ven, tenemos acá alrededor de 33 CAR, pues no, la diapositiva no lo permite, pero más o menos por cada sector vemos que hay una CAR, ¿verdad? En donde están destinadas a regular y a controlar también, además de la política ambiental, el cumplimiento de la normatividad ambiental como su función o una de sus funciones principales. Y entonces, para indicarles que finalmente los objetivos de esta política ambiental, lo primero, prevenir la contaminación del aire, del agua, del suelo, la disminución de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad por medio de programas ambientales, cumplir con todos los requisitos legales aplicables, promover una cultura ambiental en la sociedad que permita realmente una mejora y continua sistema de gestión ambiental, ¿no? Como que sea un engranaje y que realmente tenga una sincronía todo este tema de protección. Entonces, resumiendo un poco el tema frente a la política ambiental de Colombia, tenemos que su fundamento constitucional pues es a través de la Constitución Política de 1991, artículos 79 y 80. Ya les adelanto que hay más de 33 artículos que protegen el medio ambiente. Tenemos su fundamento legal con las normas que ven en la presentación, uno jurisprudencial que veremos también igual más adelante. Dentro del legal nos dicta unas políticas ambientales, nos regala unos instrumentos de política como son la regulación, los de administrativos y planificación, los económicos y los de investigación, con cada uno de los ejemplos que disponemos aquí, también de participación, y para la ejecución nos brinda este Sistema Nacional Ambiental unas autoridades específicas para que se pueda cumplir estas políticas ambientales y la norma ambiental de cada uno de los recursos para cumplir y lograr estos objetivos de política ambiental. Entonces, pues con esto
Espero que quede claro el tema de la política ambiental y su aplicabilidad. Y bueno, espero vernos en cualquier duda que surja a partir de esta presentación. Por favor, me la hacen saber. Igual ahí tienen todo el material para que complementen esta investigación. Les invito a consultar la norma, algunas em, temas y temáticas que se abordaron hoy para poder pues como un poco tenerlo más claro. Igual, reitero que cualquier duda que tengan, que dispongan frente a esta temática, con mucho gusto dentro de los canales institucionales que disponemos, ya sea chat, correo electrónico, llamada o un encuentro sincrónico que soliciten, pues sin no duden en consultarlo pues para temas de aclarar todo el tema de nuestro módulo que estamos viendo y que empezamos desde el día de ayer. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y espero que hayan tenido por lo menos claro todo este tema de política ambiental que se dispone dentro de Colombia para la aplicabilidad de la norma ambiental. Reciban ustedes un cordial saludo.